Buenos días. Bueno, este video será uno de dos. Este corresponde a la primera semana. Con el tema de la primera semana, como bien saben, no tuvimos clases, entre ajustes de horarios. No solo el de ustedes, sino el de todos los grupos, salvo por los de gastronomía que ya tengo. Tengo 4 grupos de gastronomía de nivel 2. Ya les pasé mi horario por si acaso surge cualquier duda. Esos son presenciales, de hecho. Y estamos en el límite de 15, 2 horas diarias, etcétera. Con ustedes no hay tanto problema, pues el nivel ya es más grande, ni siquiera necesitan estar por ahí. También están mis horarios de clases virtuales, que son los que están encerrados en color sólido, vaya sin ninguna división. También con segundo y con quintos, el día de hoy, de hecho, de la 1 a las 3. Entonces, pues vaya, también aparece mi horario de asesoría de 11:30 a 12:30. Fue algo complicado establecer nuestros horarios, por eso es que nos tardamos un poco, pero en esta semana recomenzamos. Hubo una pequeña confusión ahí con respecto a la hora en la que yo puse en el mensaje y aquella que puse en el aula virtual. La del aula virtual es la correcta, pero pues ya traté de hacer la corrección. Van a ser 2 videos, les decía, porque el primero va a tratar el tema de la primera semana y el segundo el tema de la segunda semana. Los voy a poner ambos en ambas aulas para que los tengan disponibles. El trabajo de esta semana, entonces, evalúa ambos temas. Y pues cualquier duda me dicen. Verán que es de hecho en extremo breve, tal vez no sencillo, pero sí en extremo breve, por lo que refiere al tema. Entonces, vamos a ver qué es el tema. Voy a proyectarles mi pantalla para ver el tema de la semana 1. El tema de la semana 1 es este. Se llama imperfecto del subjuntivo. Antes de pasar a eso, si gustan, quiero hacer una precisión. Cuando ustedes entran a su aula, ahora cambié un poquito la disposición. Entran a su aula, obviamente tienen la bienvenida, docente, asignatura, ya saben, ¿no? Ahí está. La bienvenida al curso, pues francés 7, cómo está dividido y en cuántos módulos. La presentación docente, ya me conocen, ya nos conocemos, mejor dicho. Y la descripción de la asignatura, todo lo que refiere a la competencia, los objetivos, la duración, solo son 2 unidades, entonces considero que está bastante breve. Fuera de ahí, la disposición tiene una cosa más. Recuerdan que antes les ponía recursos en la parte del inicio. Ahora están en el desarrollo, en la parte de actividades, reforcemos lo aprendido. Ya de ahí, pues la sesión, el recuerda qué y la tarea, que se resume a lo de siempre. La elaboración de 2 archivos, uno PDF, uno MP3, en este caso por ambas semanas, es uno solo, donde estén ambos temas, y eso va a ayudar para su evaluación. Ahora sí, les decía, el tema de la semana. Perdón, solo quería separarlos. El imperfecto del subjuntivo. ¿Qué rayos es eso? Conocemos el imperfecto. Conocemos el tiempo imperfecto en francés. Ahora, ¿qué cambia con este imperfecto del subjuntivo? ¿Cuál es el imperfecto en francés? El que termina en AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Por ejemplo, je voulais, yo deseaba. El imperfecto es el famosísimo copretérito. Tenemos el pretérito, que es el pasado simple, el copretérito, que es el imperfecto. Y bueno, tenemos también el pospretérito, pero ese es arena de otro costal. Perdón, harina de otro costal, no arena. Entonces, ¿qué es el imperfecto del subjuntivo? El imperfecto del subjuntivo es algo que tal vez necesitamos saber.
pero que en la práctica, a menos que suban su nivel mucho más o más, no lo van a usar para empezar tampoco en español, mejor dicho, para continuar tampoco en español. ¿Por qué? Porque siempre vamos a usar un vocabulario que esté acorde a nuestro entorno y que además no sea práctico para comunicar nuestro mensaje. ¿A qué voy? Que yo no voy a utilizar un vocabulario muy extendido para explicarle a alguien cómo se lleva a cabo todo el proceso para que el agua que está en los mantos acuíferos, o bien el agua que posee la humedad de la tierra, se convierta en lluvia. Por ejemplo, a un niño de 3 años no se lo voy a explicar del mismo modo que a ustedes. A un niño le voy a decir, bueno, la tierrita tiene agüita, después hace mucho calor y esa agüita se convierte en una nube, o bueno, en vapor que sube, se forma una nube y luego llueve. Nosotros tendremos que ver las condiciones de acuerdo con las regiones, la cantidad de agua que hay en las mismas, todo lo que refiere al proceso, a esa transformación para pasar de un estado, pues, mejor dicho, de un ente sólido, la presencia en la Tierra, a un estado gaseoso, y de ahí a qué es una nube, que no es un sólido, que no es un gas, y entonces cómo es que puede producir líquido, etcétera, etcétera. Vaya, sería más complicado, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos hacemos lo mismo, utilizamos el tiempo que más convenga para una comunicación más sencilla. Ok, el imperfecto del subjuntivo, más menos, ¿qué rayos da? ¿Mm? Para empezar, a ser subjuntivo siempre le anteponemos el que yo, que tú, que él, que nosotros, que ustedes. Por ejemplo, ahí utiliza el verbo cantar. Que yo cantase, que tú cantases, que él cantase, que nosotros cantásemos, que ustedes cantasen, que ellos cantasen. El verbo tenía. Que yo aguante, que yo aguantase, perdón, que tú aguantases, que él aguantase, que nosotros aguantásemos, que ustedes aguantasen, que ellos aguantasen. Tomar, que yo tomase, que tú tomases, que él tomase, que nosotros que nosotros tomásemos, que ustedes tomasen, que ellos tomasen, que ellas tomasen. Y correr, que yo corriese, que tú corrieses, que ella corriese, que él corriese, que nosotros corriésemos, que ustedes corriesen, que ellas corriesen. Bueno, ¿por qué leí tanto? Porque si se dan cuenta, ninguno tiene mucha oportunidad de emplear un lenguaje de este tono. Es más, cuando lo empleamos tenemos tendencia a hacerlo de este modo. Que yo cantase no fue la mejor opción. ¿Qué decimos en español? Decimos que yo hubiera cantado o que yo haya cantado. Mejor agarramos un pasado todavía más simple. Que yo haya cantado no fue una buena idea. Que yo haya soportado tampoco. Que ella haya tomado, ¿no? Nosotros es lo que decimos. El subjuntivo, para empezar, habla así como que no tanto de una posibilidad, sino de una consecuencia. Por ejemplo, que yo cantase no ha sido una buena idea, o que yo cantase no será la mejor de las decisiones, no fue la mejor de las decisiones. De algún modo, al ser un imperfecto, podemos ponerlo en varias situaciones. Resumen de todo esto que les acabo de decir. Déjenme pasar nuevamente a mi tablet. Bueno, hacer la proyección de mi tablet. Ok. ¿Cuál es el resumen de este tiempo que es l'imparfait, l'imparfait du subjonctif?
¿Cuál es el resumen de este tiempo? El imperfecto del subjuntivo. Entonces, aspectos clave. Primero, on el utilise presque jamais. Ese es el primer punto, casi nunca lo utilizamos. ¿Por qué? Porque como les decía, en español decimos que yo, vamos a utilizar el verbo cantar, que es el que aparecía, que yo cantase, no ha sido lo mejor. Que yo cantase no ha sido lo mejor. ¿Qué hacemos nosotros? En lugar de utilizar este imperfecto del subjuntivo, decimos muy comúnmente que yo haya cantado no ha sido lo mejor. La diferencia es bastante sutil, diría yo. Tanto que no encontramos una enorme diferencia, pero sí existe y sí es enorme. La enorme es que no decimos que yo cantase, sino que yo haya cantado. No ha sido lo mejor. ¿Por qué? No lo utilizamos porque es un poquito más complicado en la construcción. Inclusive, si nosotros nos damos cuenta de cómo funciona la conjugación a partir del pasado simple de este imperfecto del subjuntivo, nos vamos a dar cuenta de que es algo en extremo complicado. En extremo complicado me refiero a que otro punto importante de que casi nunca lo utilizamos, aparte de este, es que il est formé, el imperfecto del subjuntivo, il est formé a la base, en un principio general, como vaya, en su inicio. Es más, déjeme quitar mejor esta frase para que no parezca ambigua. Il est formé à l'aide, con ayuda, ahora sí, de conjugación du passé simple. Para empezar, se conjuga con ayuda de las conjugaciones del pasado simple. Recuerden que hablábamos en un inicio acerca de que nosotros tampoco, al igual que este imperfecto del subjuntivo, tampoco acostumbramos pasado simple en francés. Ojo, el pasado simple en francés. Je chanta. Je chanta. El verbo cantar, chanter. En español, yo canté. Pasado compuesto. J'ai chanté. Pasado compuesto en español. Yo he cantado. Okay. Ambas frases, ambos tiempos, en ambos idiomas. Pero, ¿qué sucede? Recuerden que en español, déjenme cambiar el color de este. En español nosotros utilizamos el pasado simple. Decimos yo canté. Casi no usamos el pasado compuesto. Entonces, pasado simple es je chanta
y en español, yo canté. También tenemos passé composé, pasado compuesto. Pasado compuesto, j'ai chanté, sabemos que tiene 3 elementos, pronombre, auxiliar y verbo en participio pasado. Y en español, yo he cantado. Quiero que quede bien claro. Pero en francés, en lugar de utilizar de modo común el pasado simple, utilizamos el pasado compuesto. O sea que aquí, aunque estén descritos así, pasado simple, je chanté, yo canté, pasado compuesto, je chanté y yo he cantado, en la equivalencia para el uso y para, sobre todo, la traducción, nosotros vamos a traducir nuestro pasado simple como pasado compuesto. Esto es lo que vamos a hacer. Cada vez que yo en español quiera decir yo canté, o sea, pasado simple, voy a tener que utilizar pasado compuesto. O sea, j'ai chanté, yo he cantado. Y resulta entonces que lo que no se usa a menudo, vaya, lo que es poco usual, es utilizar pasado simple en francés y en español utilizar pasado compuesto. ¿Todo esto para qué? El punto es, está formado con ayuda de las conjugaciones del pasado simple. Esto quiere decir que para empezar tendremos que aprender a conjugar en pasado simple. No sé si recuerdan las conjugaciones del pasado simple o cómo se hace. Bueno, les puedo decir, tiene muchas irregularidades, muchísimas irregularidades. Tanto que si ustedes buscan cómo se conjuga un verbo en imperfecto del subjuntivo, se van a dar cuenta de algo bien importante. No van a encontrar una regla. Así, llano y sencillo. No existe una regla como tal. Lo que van a hacer es quedarse con la base, por ejemplo, con los verbos del primero, por ejemplo, vamos a ver, está formado con las conjugaciones del pasado simple. ¿A qué me refiero con eso de que está formado con las conjugaciones del pasado simple? Pues entonces necesitan la base. Para el primero y segundo grupo de verbos, déjenme quitarme la chamarra porque me hace calorcito. Ok, para el primero y segundo grupo necesitan solamente la raíz del verbo. Como se sacan, por ejemplo, para la conjugación en presente. Esa es la parte más fácil. Si hablamos del verbo cantar, se va ER y queda solamente CHANT. Si hablásemos del verbo correr, del segundo grupo, courir, se va IR, o sea que queda COUR, sin problema. El problema empieza acá. Troisième groupe. Las bases del pasado normalmente son las mismas para los verbos del primero y segundo grupo, las mismas que si fuera en presente. La regla esta de quitarle solo la terminación. Para el tercer grupo hay otra regla muy sencilla y de ahí su complejidad. Apprendre tout par cœur. Aprender todo de memoria.
Este es el pequeño problema, ¿vale? Que hay que aprender todo de memoria. Entonces, como ven aquí, tenemos que para el primero y segundo grupo chanter y courir, un ejemplo de cada uno, le quitamos la terminación R y ya está. Courir, le quitamos la terminación IR y ya está. Pero para el tercer grupo hay que aprenderlos de memoria. Y de ahí todavía hay que encontrar la terminación que corresponda. De modo común, ¿no? Por ejemplo, balayer, balayage, balayage, balaya, balayation, balayacier, balayas, que es el verbo barrer. De aquí los verbos irregulares, o por ejemplo, prendre. Vamos a tomar uno que no sea prendre. Vendre. Que je vendisse, que tu vendisses, qu'il vendit, que nous vendissions, que vous vendissiez, qu'il vendissiez. Courir. Por ejemplo, aquí en courir es verbo del tercer grupo. Si yo pusiera el verbo partir, no tiene la misma conjugación. Entonces existen por lo menos estas 4 terminaciones para estos verbos, más o menos regulares esta y esta, primero y segundo grupo, irregulares esta y esta. ¿Cómo van a saber cuál es la que le corresponde? De verdad tendrán que investigar, leerlo, aprendérselo de memoria. Yo solamente en todo caso conozco la traducción, pero yo nunca los uso. En lugar de decir que yo cantase, digo que yo hubiese cantado o que yo hubiera cantado. Que j'aurais eu chanté. Que yo hubiera cantado. Prefiero utilizar el subjuntivo en pasado que utilizar el subjuntivo imperfecto. Cuando digo el subjuntivo en pasado, ¿cuál sería la diferencia entre el subjuntivo imperfecto y el subjuntivo en pasado compuesto? Por ejemplo, les dije ahorita que j'aurais eu chanté, en lugar de decir que je chantasse. Dije que j'aurais eu chanté en lugar de que je chantasse. Porque de verdad, para mí, a la salvedad de ustedes, esto de hablar en imperfecto el subjuntivo no se me da, porque tengo que aprender algo completamente nuevo que no forzosamente va a seguir reglas y que además, en el que además tendré que aprender varios verbos de memoria en toda su conjugación. Pero ¿qué sí sé hacer? Sí sé, o sí conozco, las terminaciones. Sí puedo conjugar un verbo para empezar a agregarle el que je y terminarlo como tal en imperfecto, que yo hubiera, que j'aurais. Sabemos que termina en, bueno, permítame, déjame corregir algo en lo que tal vez lo estoy transmitiendo de mal modo. Déjenme tomar mi teléfono para consultarlo. Ay, ¿dónde está mi aplicación? Ok, déjenme ahora cambiar de idioma. Entonces, ok, estoy correcto.
Pero prefiero verificar antes de enseñarles algo incorrecto. Entonces dice que yo hubiera cantado. ¿No? Esto ya hace decir hubiera. Ya aprendimos a conjugar en este tiempo. Que yo hubiera. También, ¿no? Podemos hacer esto. Bueno, en realidad creo que sí estoy equivocado y no porque lo hice más complejo. Nada más que para mí la traducción fue más simple. Vamos a ver otro modo más. Uno más simple para ustedes todavía. Para no usar el imperfecto del subjuntivo. Ok, de hecho, considero que el segundo sería más correcto que este. El de arriba dice que yo hubiese tenido la oportunidad de cantar de algún modo, pero es una construcción más estrecha, vaya, más cerrada en el sentido de que difícilmente encontrarían el modo correcto de ponerla en una oración o dentro de una plática. Quedémonos con esta más fácil. Ahora sí, todo perfecto, ¿no? Que yo hubiera, ya sabemos conjugar en este tiempo y sobre todo ya sabemos conjugar en este tiempo. Tenemos el participio pasado y una especie de imperfecto que vaya atrás, que no es el imperfecto del subjuntivo. Ya dice que yo hubiera cantado, tan simple como es esto. Que yo hubiera cantado. En lugar de decir que yo cantase. ¿Por qué les digo que es más simple de este modo que de este modo si de este modo hay 4 palabras y de este 3? Porque solo van a tener que aprender a conjugar el verbo haber. Para yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Y ya lo conocen. Que j'aurais, bueno, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous serions, vous auriez, il aurait. Ya. Si quieren ustedes hablar en este tiempo, en el imparfait du subjonctif, en el imperfecto del subjuntivo, van a tener que aprender a conjugar en pasado todos los verbos irregulares casi de memoria, ¿no? Más aprender la habilidad de las terminaciones del primero y segundo grupo, además de identificar a los del segundo grupo con respecto a los del tercero. Vaya, la cantidad de información es enorme, cuando del otro lado solamente tienen que aprender a conjugar el verbo haber, o sea, 6 palabras en francés, ¿no? Porque la formación del participio pasado para los verbos tanto del primero, segundo o tercer grupo en francés es muy sencilla. En todo caso, en lugar de aprenderse cada una de las conjugaciones de los regulares, como sería el imperfecto del subjuntivo, solamente aprenden una en participio pasado, en lugar de 6 por cada verbo, solo una por cada verbo. Si tienen dudas, me dicen, ¿no? Me mandan un mensajito. Y perdón por lo que voy a decir, porque como docente tal vez no debería hacerlo. Pero quien elaboró los programas de francés, sí es verdad que este conocimiento puede ser de nivel B1 o B2, mejor dicho, en este caso. Pero no es algo relevante. Si su intención es conseguir una certificación, la habilidad se consigue y no es necesario este tiempo, porque ustedes lo que tienen que poder expresar es que yo hubiera cantado no fue la mejor, que yo hubiese cantado, que yo hubiera cantado en la fiesta, no fue la mejor opción.
Que yo cantase en la fiesta no fue la mejor opción. Ustedes nada más quieren decir que el hecho de haber cantado en la fiesta no fue la mejor opción. Y también lo pueden decir de este modo: J'ai chanté pendant la fête. Yo canté durante la fiesta. C'était pas c'était pas la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Yo canté en la fiesta, no fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿A qué voy? De verdad, perdón por repetirlo tantas veces, pero una evaluación de francés evalúa tu habilidad para comunicarte en francés, nunca tu conjugación de tiempos como tal. Cuando ya pasamos a los tiempos complejos, podemos quedarnos en los tiempos simples, bien utilizados, sin ser redundante, siempre entran. Yo tengo nivel, al menos en la práctica del oral, tengo nivel C2 y les digo, yo nunca he hablado en imperfecto del subjuntivo para llegar a ese nivel. Nunca. Y tengo un nivel más alto de francés. Lo conozco, sí, pero lo conozco porque he leído, no porque lo haya estudiado, y tampoco es algo que vaya a aprender. Por eso les decía que tal vez algo que no podía decirles como docente, pero esa es la verdad. Bueno, esto termina el video 1 de 2. Enseguida grabo el segundo, de algo que creo que es más agradable, puesto que el siguiente tiempo es el pluscuamperfecto. Entonces corto el video y vuelvo a poner otro. Chao.